Queremos resolver el problema del valor inicial que involucra una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Lo que significa que la ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí, donde A, B y C son constantes. Podemos resolver este tipo de ecuación diferencial usando la ecuación característica dada aquí, A al cuadrado más BR más C es igual a 0, donde A y C son los coeficientes constantes de la ecuación diferencial. Y luego, en base a las soluciones de esta ecuación cuadrática, podemos determinar la solución general que se ajustará a una de estas formas aquí, donde si tenemos dos raíces reales distintas, la solución general es en esta forma. Si tenemos dos raíces iguales reales, la solución general está en esta forma, y finalmente si tenemos dos raíces complejas en forma de alfa más o menos beta y, entonces la solución general está en esta forma aquí. Y luego también se nos pide que clasifiquemos el comportamiento de las soluciones. Entonces, el primer paso es configurar la ecuación característica, donde note que A es igual a 1, B. El coeficiente de I' sería 0, porque no hay término I'. Y ver el coeficiente de I es igual a positivo 25. Lo que significa que la ecuación característica sería una R al cuadrado o R al cuadrado, más 0 veces R. Eso sería 0, más E que es más 25 es igual a 0. Así que como no hay término R aquí, podemos resolver aislando el término R cuadrado restando 25 en ambos lados, lo que nos daría R cuadrado igual a 25 negativo. Y luego para resolver R tomaríamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerda que tenemos dos soluciones aquí, así que esta raíz cuadrada de R es igual a más o menos la raíz cuadrada de 25 negativo. Entonces tenemos R es igual a más o menos la raíz cuadrada de, y podemos escribir 25 negativo como negativo una vez 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de 1 negativo es I, entonces tenemos R igual a más o menos 5 I. Entonces tenemos dos soluciones imaginarias o dos complejas, lo que significa que la solución general estará en esta forma aquí, donde si las soluciones están en forma de alfa más o menos beta y, esto nos dice S alfa es igual a 0 y beta es igual a 5. Lo que significa que la solución general sería, I de t es igual a C sub 1, veces C elevado a la potencia de 0 veces t. Multiplicado por 5t, más C sub 2 veces E. T plus C sub 2 times E. Nuevamente elevado al poder de alfa multiplicado por 2 para ser 0 veces t, multiplicado por el pecado de beta multiplicado por 2 sería 5t. Por supuesto, E al 0 es igual a 1, por lo que la solución general se simplifica a, y de t es igual a C sub 1 vez cosine de 5t. Más C sub 2 veces sin 5t. Ahora, usando la solución general, en la condición inicial que se muestra aquí, podemos encontrar los valores de C sub 1 y C sub 2, lo que nos daría nuestra solución particular. Así que trabajemos en esto en la próxima diapositiva. Para el siguiente paso, busquemos I' de t, entonces I' de t es igual a la derivada de C sub 1, cosine 5t, más C sub 2, sen 5t. Entonces la derivada de C sub 1 cosine 5t sería C sub 1 veces signo negativo 5t por 5. O negativo 5C sub 1, sin 5t. Y luego más la derivada de C sub 2, sen 5t sería C sub 2 veces cosine 5t veces 5, o 5C sub 2, cosine 5t. Entonces, primero usando I de pi sobre 10 es igual a 4 negativos, sustituiremos pi sobre 10 por t, y 4 negativos por I de t. Entonces eso nos daría C sub 1 vez cosine de 5 veces pi sobre 10 sería pi sobre 2. Y luego tendríamos C sub 2 veces sin, nuevamente 5 veces pi sobre 10 es pi sobre 2, y esto debe ser igual a 4 negativo. Cosine pi sobre 2 es igual a 0, y sin pi sobre 2 es igual a 1. Entonces esto nos dice que C sub 2 es igual a negativo 4, y ahora usando I' de t sustituiremos pi sobre 10 por t, y negativo 20 para I' de t, de modo que nos daría 5 veces negativo C sub 1,
multiplicado por pecado, de nuevo 5 veces pi sobre 10 es pi sobre 2. Más 5 veces c sub 2 veces cosigna pi sobre 2, que debe ser igual a 20 negativo. Nuevamente, cosignar pi sobre 2 es igual a 0, y c en pi sobre 2 es igual a 1, por lo que tenemos 5 veces negativo c sub 1 es negativo 20. Lo que significa que c sub 1 es igual a positivo 4. Para formar la solución particular, sustituiremos 4 por c sub 1. Y negativo 4 para c sub 2. Entonces la solución particular es y de t es igual a 4 veces cosine 5t menos 4 veces pecado 5t. 4 times sine 5t. Volviendo a la primera diapositiva, nuevamente y de t es igual a 4 cosine 5t menos 4 sin 5t. Ahora queremos describir el comportamiento de esta solución particular, o más generalmente el comportamiento de las soluciones generales. Siempre que la ecuación característica tenga soluciones complejas, podemos determinar el comportamiento de las soluciones por el valor de alfa, que es la parte real de la solución compleja. Donde, en general, si alfa es positivo o mayor que 0, ese comportamiento oscila con una amplitud creciente, y eso debería tener sentido porque si alfa es positivo, luego, a medida que aumenta la variable de entrada, aumenta el exponente n, lo que también aumentaría la amplitud. Si alfa es menor que 0 o negativo, entonces el comportamiento oscila con una amplitud decreciente, y nuevamente eso debería tener sentido porque si observamos el exponente n, si alfa es negativo, entonces a medida que t aumenta, el exponente n se hace cada vez más pequeño en la dirección negativa, y por lo tanto la amplitud disminuirá. Y en nuestro caso, cuando alfa es 0. Y en nuestro caso cuando alfa es igual a 0, tendríamos e elevado al poder de la silla, que es igual a 1, lo que significa que tendríamos una oscilación constante porque la amplitud no cambiará. Y si tuviéramos que graficar una solución particular en nuestro caso, el gráfico se ve así, verificando que tenemos una oscilación constante, bis la amplitud permanece constante. Entonces nuestra selección aquí será una oscilación constante. Espero que hayas encontrado esto útil.